A los llamados a ser escogidos, bienvenidos una vez más a mi canal. Por acá su servidora Yolaide, complacida de que un día más puedo ser instrumento de amor y de paz para llevar las buenas noticias del Evangelio de Cristo Jesús a las naciones, a través de estas cámaras, que para la bendición que el Señor me ha dado y me ha permitido, hoy ya son más de 23,000 personas que siguen mi canal. Gracias, gracias por ser parte de mi canal. Dios te bendiga grandemente y que te use desde tu casa hasta las naciones. Hoy vamos a compartir el capítulo 24 del libro de los Hechos y vamos a continuar esta hermosa travesía a través del libro de los Hechos, donde hemos podido ver el ministerio de la mujer acompañado por sus compañeros y colaboradores del Evangelio, estos varones de Dios que también figuran en todo este relato histórico de casi 40 años en donde se estuvo predicando el Evangelio, las buenas noticias de que ya el Mesías había llegado, de que el reino de los cielos había sido inaugurado, y que esas profecías que estaban escritas en el viejo pacto, en el viejo testamento, en el libro de los judíos, sobre ese Mesías profetizado, ya se había hecho realidad, pero habían otras cosas que se seguían cumpliendo a través de este eh, tiempo que duró 40 años hasta que llegó el tiempo el tiempo de venganza del Señor, donde iba a haber juicio y salvación en el año 70, el juicio a Jerusalén y el juicio a los incrédulos. Vamos a ver qué dice el capítulo 24 del libro de los Hechos. Pero vamos a orar antes porque acostumbro siempre a pedir la dirección del Señor. Amado Padre, Señor, cuán grande, maravilloso, excelso, santo, santo, santo eres tú, mi Señor. Gracias, Padre amado, por habernos acompañado en toda esta trayectoria a través del libro de los Hechos, donde hemos podido también compartir sobre otras cartas o otras historias del Viejo Testamento y otras cartas de Pablo. Amado Padre, te damos gloria, exaltación y alabanza a tu nombre, Señor, porque todo esto lo estamos haciendo, Padre, para que conozcan tu verdad y esa verdad los haga libre. Y esa verdad se llama Cristo Jesús. Amado Padre, Señor, te pido la asistencia de tu Espíritu Santo para que en este día, Señor, pueda traer, Señor, iluminación a la mente y los corazones, que los ojos espirituales sean abiertos, que toda venda espiritual, toda ceguera y toda sordera sea derrumbada por el poder de tu palabra, Señor. Te damos alabanza y exaltación y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor, aquel que reina y está sentado a la diestra de ti, Padre amado. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre sobre el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Gracias, Señor, Padre amado. Qué bendición es vivir dependientes del Señor. Y vamos a ir brevemente al libro de los Hechos en el capítulo 24. Y vamos a comenzar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leemos: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Quiero enfatizar aquí que esto era una especie de abogado que este concilio de judíos llevaron para poder presentar acusación ante el gobernador, quien era Félix en ese momento. Continuó: y comparecieron ante el gobernador contra Pablo
Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, mire que este Félix, ya habíamos hablado en el capítulo anterior que era de alguna manera influenciado por su esposa, quien era judía. Es decir, tenía simpatía o afinidades con los judíos. Vamos a continuar leyendo. Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Este es el halago del abogado hacia el gobernador Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Miren lo que van a decir de Pablo. Es una plaga. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y quiero enfatizar acá que aunque estas palabras suenan quizás que están blasfemando de Pablo, de cierta manera, aunque están torcidas un poco, tienen un poco de verdad también. Porque Pablo estaba predicando que el reino de los cielos se había acercado, que el Mesías había llegado, que había sido muerto por los judíos, por los principales y sacerdotes, pero que había resucitado y que esa ofrenda, ese sacrificio había sido agradable y aceptado por el Señor, por Dios Padre, por cuanto Dios lo había levantado de los muertos y que había ascendido al cielo en carne y que se había sentado a la derecha del Padre. Y ¿qué otra cosa estaban haciendo los discípulos del Señor? Estaban llamando al arrepentimiento y anunciando un tiempo que estaba cerca a venir. Y ese es el tiempo de la destrucción y del templo, porque está profetizado en Daniel 9, y la destrucción de la ciudad. No hay otra ciudad más que Jerusalén, que es la que de la cual se está hablando en Daniel 9, en la profecía de las 70 semanas. Y eso es lo que ellos estaban advirtiendo, porque ellos eran atalayas que con toda su voz y su deseo y su pasión estaban advirtiendo que se arrepintieran y creyeran. Y otra cosa que quise resaltar es esto de cabecilla de la secta de los nazarenos, porque ciertamente Pablo fue prominente, mucho más que Pedro, aunque Pedro era un pilar, un fundamento reconocido. El mismo Pablo lo dice, si no me equivoco, en la carta de los Gálatas. Dice que a él le dieron la diestra en señal, si no es en los Gálatas, en el mismo libro de los Hechos. Yo lo voy a buscar y le voy a dejar, por acá mismo le voy a dejar en los versos donde él está hablando de eso. De que a él le dieron la diestra en señal de estar de acuerdo de que él tenía el ministerio a los gentiles. ¿Y quiénes fueron esos? Juan, Jacobo y Pedro, que eran fundamentos de la fe, testigos de la resurrección de Jesucristo, y que por su carácter dominante, su carácter de liderazgo, habían resaltado sobre los otros discípulos. Pero no solamente eso, sino que habían estado en los momentos puntuales, bien cercanos al Señor, como en el momento de la transfiguración, que fueron testigos de que Elías y Moisés habían estado allí y que Dios Padre había dicho que este era su hijo amado. ¿Y quién es ese hijo? Ese hijo es el hijo que le había profetizado a David, que ese descendiente que él levantaría
para traer salvación, esa simiente, iba a ser su hijo. Y por eso es que los judíos se escandalizaban cuando él decía que él era el hijo de Dios. Porque ser el hijo de Dios quiere decir que la profecía de ese Mesías, de ese hijo, que aunque muchos pensaban que había sido Salomón, no, estaba hablando de Salomón porque era un reino eterno que se le iba a entregar a ese hijo. Y ese hijo era Jesucristo. Entonces, ciertamente el líder de los cristianos en ese momento, el más predominante, era Pablo. Pablo fue un ministro, un enviado, un evangelista, un misionero que iba abriendo iglesias en cada ciudad donde él estaba. Y eso solamente lo vemos en Pablo. Nosotros no podemos ver mucho de Pedro, aunque por su carácter airado, como lo estaba explicando, el Señor lo tuvo siempre en su círculo de los más cercanos. Porque Pedro, Juan y Jacobo no eran los favoritos. Ellos eran los que más necesitaban de Dios. Ellos eran los que más necesitaban ver que el Señor no había llegado con espada para perder las almas, sino con amor, para ganarlas y para darles salvación a través de su vida. Pedro, era uno que sacaba la espada de una vez y él quería confrontar y quería levantar esa sedición precisamente para acabar con el imperio romano, porque ese era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Y lo mismo Juan y Jacobo, cuando no les reciben en la región de Samaria o cerca, él le dice al Señor, ellos le dicen al Señor, enviamos fuego para que acabe con ellos, y el Señor los reprende. Entonces, ciertamente el Señor necesitaba aprovechar el carácter de líderes que estos tres tenían, pero también trabajar en su carácter, cambiar ese carácter iracundo, ese carácter de guerra por un Pedro y por un Jacobo y por un Juan que terminó siendo el discípulo amado. Esto es tan grande. Leer la palabra de Dios, estudiarla y entender que Dios cambia nuestro carácter y lo moldea, y que la mejor manera es teniendo esa intimidad con el Señor. Y yo hoy estoy muy gozosa porque precisamente esa intimidad que yo tengo con el Señor es el que me da la paz, es la que me da la paz, es la que me da el gozo, es la que me da las fuerzas para seguir adelante. Y cambia ese carácter impulsivo, y ese carácter de ira lo cambia en amor. Gloria a ti, Padre Celestial, porque has sido tan bueno y fiel es nuestro Señor. Y continuamos en el verso 6. Dice, intentó también profanar el templo. Mire que ellos están describiendo todo lo que supuestamente Pablo había estado haciendo en esa tierra conocida, donde habían judíos helenizados que se habían convertido a la cultura griega y que seguían mucho de estas culturas griegas. Inclusive el tener varios dioses. No solamente tenían el Dios verdadero, sino que compartían de los dioses de estas naciones. Y eso lo vemos cuando Alejandro, y lo vimos en un par de capítulos anteriores, cuando Alejandro habla de la diosa como su diosa, como la diosa de ellos. Como que ¿quién no sabe que Diana es nuestra diosa? O sea, ellos también absorbían las costumbres paganas, y eso lo vemos cuando ellos sacrificaban
a sus hijos a Moloch, cuando, cuando sacrificaban y quemaban o hacían ofrendas en los lugares altos, porque ciertamente a ellos nunca se les mandó hacer otros altares donde pudiesen sacrificar. Ellos tenían que ir hasta Jerusalén. Ellos tenían que, para hacer ese tipo de cosas, estar bajo un sacerdocio de la orden de Aarón y ir hasta Jerusalén para practicar estas ofrendas, estos sacrificios. Pero ya ellos habían levantado estos lugares altos. Entonces, costumbres que adquirieron de los pueblos paganos. Entonces, continuamos. Lo acusan de profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Ya nosotros vimos que si no es porque el tribuno Lisias llega y se los arranca de las manos, Pablo hubiese estado muerto por manos de los judíos según su ley, según la ley, pero no según la ley que Dios le dio, según la ley que ellos mismos se inventan, porque ellos prevaricaban, hacían leyes de su propia concupiscencia, de sus propias mentes y de sus propios deseos. Tenemos que dice en el verso 7, estamos estudiando Hechos 24, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Entonces ya eso lo vimos en el capítulo anterior. El tribuno se los arranca de las manos, se lo manda a Félix a Cesarea Marítima, que es la Cesarea del Borde. Les vuelvo a poner el mapa por acá. Entonces tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas, perdón, de la que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Entonces, ahora sí hay testigos, ¿verdad? Ahora sí hay testigos, pero no están diciendo totalmente la verdad. Entonces, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Acordémonos del tiempo de los jueces, donde tenían que presentar testigos para acusar. Ahora sí están los testigos. Entonces, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Entonces, miren, él tenía no más de 12 días en Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, porque Pablo iba a ir a la iglesia. La iglesia no era el templo, él iba a los hermanos de la iglesia y ya eso lo vamos a comprobar. Ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejías, así sirvo al Dios de mis padres. El camino, acordémonos que Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, aquí nos detenemos, esto es para los judaizantes, para los que dicen que Pablo estaba cumpliendo las ceremonias del pacto viejo, que ya estaba abolido y que estaba, mejor dicho, que ya estaba pronto a ser exterminado en su totalidad. Y eso es lo que Pablo predicaba. Y como yo soy una de los muchos que creemos que Hebreo fue escrito por Pablo y que Pablo ciertamente estaba hablando veladamente para no identificarse él y hacerse más enemigos,
Él estaba diciendo que ya estas cosas iban a pasar y que se prepararan, que se arrepintieran, porque esa destrucción venía. Destrucción profetizada no para el mundo de hoy, como hoy lo predican, no para el mundo de hoy, no, eso es parte de la ley del viejo pacto, eso lo conseguimos en Deuteronomio. Deuteronomio es una ley que se le entregó a judíos y gentiles que se hicieron parte del Señor. Y acordémonos que no todos los que estaban en esa primera asamblea del desierto eran pueblo de Dios, porque siempre Dios tenía un remanente de judíos y de gentiles. Entonces, esa destrucción es el cántico profético de Deuteronomio 32. Y yo los invito a que estudien el libro completo de Deuteronomio para que ustedes puedan ver junto con las profecías de destrucción de Daniel y de otros como Ezequiel, como Miqueas, como Isaías, que estas cosas acontecerían al pueblo del pacto, no al mundo de hoy. Entonces, aunque hay un juicio para el mundo de hoy, y lo tengo que aclarar porque esperamos que Jesucristo retorne, que regrese en su segunda venida. Esta vez no va a venir como cordero, esta vez va a venir como león, a juzgar. ¿Y por qué van a ser resucitados los vivos y los muertos? Van a ser resucitados los malos y los buenos, los justos y los injustos, mejor dicho, que así es como lo dice, los justos y los injustos. Porque es ahí donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Unos van a ser apartados para el gozo eterno al lado de nuestro eterno Dios todopoderoso. Aquellos que confesaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y los otros van a ser lanzados a un lago de fuego. Y antes de que eso suceda, ellos van a confesar. Oh, ciertamente, tú eres el Señor. ¿Qué hicimos? Y ya va a ser muy tarde. Ya va a ser muy tarde. Porque ya cuando tú estás en ese juicio, ya solamente es para ser lanzado al infierno, al lago de fuego, lo que es a lo que se refiere el Señor como ese sufrimiento eterno, separación eterna de Dios, sufrimiento, oscuridad por un lado, pero fuego por el otro. Estos son símbolos para que tú entiendas que ni siquiera en esta vida podemos tener una descripción del sufrimiento tan horrendo que se vivirá de aquellos que han negado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque hay muchos que creen que le oran al Padre, pero Jesús dice que el que lo niega a él lo negará delante del Padre. Y que el que no tiene el Hijo, no tiene al Padre. Entonces adoran lo que no conocen. Entonces, bueno, continuamos. Pero pasado algunos años, esto es para los judaizantes, Pablo no cumplía la ley del viejo pacto. No, Pablo sabía que ya eso estaba pronto a desaparecer, totalmente. Y que así como caminaron Sara y la esclava, y lo he dicho, pero para el que no lo ha escuchado, lo vuelvo a repetir, por si acaso este es tu primer video por acá. Así como la esclava y Sara estuvieron juntas por unos años hasta que Abraham despidió a la esclava porque ella no era la heredera, era el hijo de Sara, de la esposa, el heredero. Así nosotros somos herederos porque somos hijos de aquella simiente que tiene las promesas, que es Jesucristo. Entonces, en este caso, la ley es igual a decir la esclava. Y estaba pronta a ser despedida. Y así como Moisés estuvo en el desierto 40 años para Dios probar a aquellos que iban a entrar a la tierra prometida, asimismo Dios dio 40 años de gracia para que se predicara el evangelio, porque venía el momento de entrar a la tierra prometida. Es allí donde se cierra totalmente el viejo pacto y está la abolición completamente de ese viejo pacto
para entrar al nuevo pacto, a la tierra prometida, que no es otra que Jesucristo, que es nuestro descanso y es nuestra salvación. Continuamos en el mismo verso 17. Vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron, purificado en el templo. Es decir, recordemos que Pablo estaba con la iglesia. Cuando estos judíos de Asia llegaron y formaron una revuelta tal que le hicieron purificarse para, según él, demostrar que nada de aquello que se estaba diciendo era verdad. Y Pablo, inteligente, a mí no me va a quitar nada purificarme. Va y se purifica. Pero cuando está en el templo purificando, entonces le cae toda esta gente encima. Y es cuando lo ponen preso. Pero Pablo no estaba cumpliendo la ley. Entonces seguimos leyendo en el 18. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Quiero hacer un stop aquí y vamos a continuar y vamos a terminar con el favor de Dios el libro de los Hechos. Pero quiero probar que las ofrendas que Pablo llevaba no eran para el templo. No. No me tuerzan la palabra de Dios, queriendo acomodar la secta judaizante en esto tan hermoso que vemos en la escritura, que quita vendas espirituales. Y vamos a ver lo que es la verdad, lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios no se interpreta por la interpretación privada de un judaizante, sino que se interpreta con la propia palabra. Vamos a ver qué dice y dónde se recogían estas ofrendas, dónde se recogían y para quién eran las ofrendas. Entonces vamos a ver. En 1 Corintios 16, leemos en el verso 1, en cuanto a la ofrenda para los santos. Aquí nosotros estamos viendo que es para la iglesia, no para el templo. Y vamos a continuar. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Acordémonos que estas iglesias estaban formadas mayormente por gentiles y por judíos prosélitos que habían creído en Jesucristo como el Mesías que ellos estaban esperando. Cada primer día de la semana, no los sábados en la sinagoga. No con los judíos que no creían en el Mesías. No me tuerzas la escritura. El primer día de la semana, cuando celebraban la iglesia del primer siglo, la resurrección, las primicias, el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotras ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven nuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Por aquí un lado. De la iglesia a Jerusalén. En Jerusalén no está mencionando el templo y tampoco está mencionando la iglesia. Pero Pablo, cuando llegamos al capítulo anterior o del 22 al 23, él llega, pero no va al templo. Él está con Jacobo y con la iglesia. Que la iglesia no era un edificio, mis hermanos. La iglesia no podía congregarse libremente porque la iglesia era perseguida. La iglesia funcionaba en las casas de cada quien.
y cada quien compartía su testimonio vivido con Jesucristo mientras caminaron con él, testigos de la resurrección, testigos de los milagros, los prodigios, los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos caminan, en fin, lo que dice la palabra de Dios que venía a ser el Mesías. El testimonio de ellos era reunirse para orar y para testificar, más que todo con su palabra, porque no todos tenían acceso al Viejo Testamento, a esos rollos. Y el Nuevo Testamento, mis hermanos, no se había escrito. Entonces, el testimonio de ellos era verbal, era más que todo un testimonio de las vivencias de cada uno de ellos con el Mesías, a quien ellos habían visto resucitar. El mismo Jesús dijo, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tenemos que aprender a abrir los ojos, mis hermanos, porque nosotros somos la iglesia, cada una de las piedras vivas, que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, quienes hemos sido constituidos hijos de Dios. Entonces, vamos a 2 de Corintios 8. Y allí sí vamos a leer todo el capítulo rapidito, porque es que prácticamente lo que voy a resaltar es mínimo, pero para que ustedes vean que era para la iglesia. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Recordemos que la ciudad más importante de Macedonia es Filipo. En Filipo ni siquiera había sinagoga. En Filipo estaban unas mujeres que era la iglesia que estaba en Filipos, mujeres que oraban, mujeres que quizás compartían algún conocimiento de la palabra que tendrían, no lo sabemos, pero ellas sí conocían al Dios verdadero, a él le oraban. Y ellas estaban en la orilla del río cuando Pablo los aborda con las buenas nuevas del evangelio, de las buenas nuevas de que el Mesías, que había alguien que había pagado por nuestro pecado y que a través de él teníamos salvación y vida eterna. Entonces, Macedonia era una región donde, aunque conseguimos sinagogas, era una región constituida mayormente por gentiles. Y es en las iglesias que se está recogiendo ofrenda para la iglesia, porque ellos eran perseguidos, porque ellos no podían trabajar libremente, porque ellos necesitaban expandir el evangelio, dedicarse a la obra y no tenían de dónde sustentarse. Y aunque Pablo dio ejemplo y trabajaba haciendo carpas, no quiere decir que esto fuera el denominante común o lo predominante en la época, porque sí había gente que quizás se estaba dedicando al 100% a la palabra de Dios, porque de hecho Pablo dice, no tenemos derecho Bernabé y yo de no trabajar, porque es que los demás quizás estaban viviendo solo del evangelio. Ellos eran administradores de esas ofrendas, pero Pablo trabajaba para sustentarse. Entonces, vamos a ver que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aun cuando tú ofrendas de corazón, no con manipulación, tú estás sirviéndole a Dios, sirviendo a la obra, para que otros que ya han sido llamados para predicar, que han sido llamados para evangelizar, que han sido llamados a las misiones, puedan soportar económicamente cada uno de esos ministerios. Entonces, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud,
y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, no porque vamos a aclarar, no porque él había sido rico en vida, porque ellos eran muy pobres. Lo vemos en el nacimiento de Jesús, cuando ellos dan si no me equivoco, unas tórtolas de ofrenda en el momento que se presentaron por su nacimiento en el templo. Pero cuando los ricos daban corderos y daban otras cosas que están escritas, sobre todo en el libro de Levítico, sin más lo recuerdo, ellos presentaron la ofrenda de los pobres. Pero ¿por qué dice Pablo que él, siendo rico, se desprendió? Porque él dejó su majestad en los cielos, siendo Dios, dueño del oro y de la plata, para hacerse hombre, encarnar en hombre, y así poder vivir perfectamente, y siendo perfecto, sin pecado, darse por el pecado de todos nosotros. Él era la ofrenda, ese cordero perfecto que fue inmolado. Entonces, siendo rico para con vosotros, con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Acordémonos que esto todo está pasando cuando Pablo está ya planificando su viaje a Roma. Se están recogiendo todas estas ofrendas, porque él tenía años sin ir a Jerusalén. Por eso es que acabamos de leer que él tenía años sin ir a Jerusalén. Lo acabamos de leer en este mismo capítulo 24. Entonces, esas ofrendas que se recogieron por más de un año. Y no solamente aquí, se recogían en Galacia y en otras partes. Entonces, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. Y quiero aclarar que hay un abuso en las iglesias tremendo, gente que está sirviendo que es muy pobre, gente que está apasionada por el Señor, que no tiene ni siquiera los pasajes para agarrar un autobús, pero está sirviendo con los talentos que Dios le dio, sin recibir ni un centavo por esos talentos que está poniendo al servicio del Señor por gracia, porque por gracia los ha recibido. Hay muchos pastores que están exigiéndole como obligado, incluso a estas personas que están sirviendo en la iglesia, un aporte económico, como prueba de su fe, como un pacto. Los están haciendo que pacta, porque el Señor te va a bendecir. Y eso no es bíblico, no es sano y tiene que ser denunciado. Porque el Señor se le da por gracia lo que por gracia hemos recibido, y se le da de corazón, no por obligación. Se da a la medida que uno pueda. Sí, la viuda lo dio todo, es cierto, pero eso no quiere decir que vamos a hacer una doctrina y le vamos a decir a los que se congregan en nuestras iglesias que lo den todo como lo dio la viuda. Eso es manipulación y es pecado, y hay que denunciarlo, porque están entristeciendo el corazón de aquellos que no tienen con qué ofrendar, porque económicamente duramente tienen para comer y para comprar sus medicamentos, porque también tienen lesiones de enfermedades en sus cuerpos, y los pastores los están obligando a ofrendar. Entonces, como poniéndolos como la condición para tener un ministerio, como la condición para que les permitan dar sus talentos en la iglesia. Y esto tiene que ser denunciado y se tiene que acabar en las iglesias. Despierta, iglesia, y no permitas que nadie te ponga a pactar, porque el único que pacta es el Señor con nosotros. Nosotros no podemos manipular al Señor diciéndole, yo te voy a dar 1000 para que tú me des 10,000. Eso es falso. El Señor bendice, sí, pero según su voluntad. Entonces, porque primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene.
no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Entonces, de esto no quiere decir que vamos a hacer también una doctrina de que, bueno, vamos a, ya va, que este rico, tienes mucho, vamos a vender la mitad de tus bienes para que te emparejes con los demás y los demás se emparejen contigo. No, eso tampoco es bíblico. Tú por amor bendices al pobre, por amor compartes lo que Dios te ha dado, porque ese es el fruto que tú estás demostrando tener como hijo de Dios, pero no por manipulación, no por obligación, porque por obligación y para que los demás te vean, eso no es agradable ante el Señor. Y ciertamente ya estás recibiendo el pago y la retribución por lo que estés haciendo. Si lo estás haciendo ciertamente para que los demás te vean. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. Probablemente esté hablando aquí de Silas, de algunos de ellos que fueron escogidos por el concilio. Acuérdense que las decisiones en las iglesias no se toman por el pastor, no se toman por los líderes, no, se toman por la asamblea completa. Las decisiones de la iglesia se toman por el cuerpo de Cristo. Ancianos que han sido llamados, sí, para la predicación. No para enseñorearse de las ovejas, no, sino para hacerlo con amor, porque se le ha dado el don, y el don es dado por el Señor, para instruir con el don de ciencia incluso a la iglesia, porque el don de ciencia habla de que tú tienes un entendimiento quizás superior al que tienen otros, que has podido entender los misterios que están, porque la palabra de Dios es difícil de comprender y por eso es que tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo, porque si no la podemos leer y leer, pero si no está el Espíritu Santo en nosotros, ese discernimiento no se va a dar, vas a quedar como que, ¿qué es esto? Entonces, no sé dónde quedé, fue designado en la iglesia compañero, ok, sí, aquí en el verso 19. Fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros, es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Miren cómo Pablo habla y se expresa de Tito, incluso así lo hace de Timoteo también y de otros hermanos. Él se expresa como compañero, como colaborador. Entonces, en cuanto a nuestros hermanos, colaborador para con vosotros en cuanto a nuestros hermanos. Entonces, él hablaba de sí como hermanos también. Son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Entonces, mostrad pues para con ellos ante las iglesias, no el templo, ante las iglesias. Por esta causa me he visto
A ver, creo que pasé otro. Ah, sí, ahora vamos a Romanos 15. Romanos 15 y comenzamos en el verso 22. Vamos a seguir probando que esto es para la iglesia y no para el templo. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Esto se escribió probablemente en la región de Acaya, antes de él emprender su último viaje a Jerusalén, porque de allí fue preso, que es lo que estamos leyendo en este momento. Entonces, me quedé gozado con vosotros. Para ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Los santos son aquellos que han sido apartados para el Señor. No los impíos que estaban en el templo, los incrédulos que no creían en el Mesías. No, esos no eran santos. Los santos somos aquellos que hemos sido escogidos por el Señor para su gloria, que somos partícipes de la salvación. Entonces, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Entonces, ¿la ofrenda para quién es? Señores, la ofrenda es para los pobres, para los santos de la iglesia. ¿Qué hay entre los santos que están en Jerusalén? Entonces, ¿para quiénes eran? Para los pobres y los santos que están en Jerusalén, no para el templo, mis señores, como los predican los judaizantes. Entonces, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, entonces, ¿qué pasó? Que a los gentiles llegó la salvación, la vida eterna del Mesías, que no era el Mesías, era un misterio, porque los judíos pensaban que era el Mesías de ellos, pero resulta que el Mesías estaba profetizado para darle entrada a los gentiles y siempre fue Dios de los gentiles. Y por eso es que Jesús, cuando tuvo el confrontamiento con los de la sinagoga o con los del templo, no recuerdo, pero le dice que por eso es que en aquel tiempo antiguo la viuda de Serepta fue la que Dios le envió la provisión. Y no fue a Israel, a Jerusalén, ni a los judíos que Dios envió a sanar a un leproso, sino un leproso que era de la región Decápolis, de esa región de gentiles, era donde Dios había mandado salvación, porque la salvación siempre ha sido por fe, mis hermanos, no es por obra. Aquella viuda que tenía fe en el Señor, Dios le mandó la provisión a través del profeta. El profeta, el ungido, ese ungido que llevó ese pan que no se escaseó, ese aceite que no escaseó, esa harina que no escaseó para hacer el pan. Por eso es que Jesús le dijo, es que el profeta no es profeta en su tierra. Aquí en Jerusalén, ay, Jerusalén, que matas a tus profetas y a tus enviados. ¿Cómo no pudiste ver el tiempo de tu visitación? Esa visitación que era profetizada y que se estaba cumpliendo. Es que la gente ve la llegada del Mesías y no comprende que el Mesías, no puede haber un Mesías, no puede haber un rey si no hay un reino. No puede llegar el Mesías sin que llegue la destrucción de Jerusalén y el templo. No puede llegar el Mesías sin que venga el juicio, el pago por la violación de la ley, del pacto viejo. Es que todo tenía que llegar y tenía un tiempo para su cumplimiento. El tiempo comenzó en la cruz. Mejor dicho, al levantarse el Señor de los muertos, como las primicias de la resurrección. Por eso es que Él desciende a las profundidades del abismo a anunciar. Él es el primogénito de los muertos. Y es allí donde el Señor va y entra al paraíso,
Después de él entran todos los demás, pero él tenía que entrar primero. Y aunque en la eternidad, en el tiempo eterno de Dios, en ese tiempo que no es el tiempo de nosotros, para el Señor, cuando le dice al ladrón de la cruz, le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo, en ese tiempo de Dios, en ese tiempo eterno, donde un día para él es como 1000 años, ciertamente ya eso había sido hecho. Cosas, misterios que son difíciles de comprender. Entonces, continúo. No sé dónde quedé. A los pobres, ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ese fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con vosotros. Amén. Entonces, los rebeldes que están en Judea no eran otros que los judaizantes, que a pesar de que algunos de ellos habían creído en Jesús, se habían caído de la gracia, habían despreciado la muerte, el sacrificio del Hijo de Dios. Así hay muchos. Y estoy loca porque una hermana en Cristo me pueda dar el testimonio de lo que vivió en una iglesia donde apostataron. Y para la gloria de Dios, porque Dios siempre tiene un remanente, la sacó. Yo quiero que ella misma dé el testimonio, pero el Espíritu Santo, porque cuando tú tienes una relación con Dios, el Espíritu Santo le habló y le dijo, cuando iban a celebrar la Pascua de Egipto, no la cena del Señor, que es el mandamiento que dejó Jesucristo, no, ellos se retrocedieron a la Pascua de Egipto. El Señor no le permitió celebrar. Le dice, sal de aquí, porque ya yo no estoy aquí. ¿Y qué del sacrificio de mi hijo? ¿Cómo lo están pisoteando en tantas iglesias judaizantes? ¿Y creen que tienen el Espíritu Santo? No, ahí no está Dios ya. El que blasfema del Hijo de Dios venido en carne, dice la palabra de Dios, que ni siquiera le des la bienvenida a tu casa. Que no compartas de su pecado y de su apostasía al Señor. Entonces, ya sabemos, identificamos quiénes eran los rebeldes. Los rebeldes eran aquellos que siguieron negando por 40 años al Mesías hasta llegar la destrucción del templo y de Jerusalén, la profecía de las 70 semanas cumplida, el cierre del viejo pacto es allí. Y por eso es que Pablo decía que ya en hebreo, porque yo estoy segura que Pablo escribió, pues eso es lo que me dice el Espíritu Santo. Y como yo, mucha gente piensa. Entonces, que ya estaba pronto a ser totalmente abolido. Y eso es lo que pasó. Entonces ahora, ya habiéndoles probado que las ofrendas no eran para el templo, sino para los pobres y santos de Jerusalén, ahora es cuando vamos a terminar, y ya falta poquito, vamos a terminar. Vamos por el verso 22 de Hechos 24. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, Félix, él también había escuchado quién era Jesucristo. Les aplazó, diciendo, cuando
diere el tribuno Lisias, aquel que lo salvó en Jerusalén de las manos de los judíos, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, aquí está lo que yo tanto les he dicho. ¿Quiénes eran los gobernantes? Porque es que dicen, no, es que los romanos, pero ¿quiénes eran esos romanos? ¿Eran romanos realmente o eran prosélitos? ¿O eran esposos de judíos, de judías? Porque ciertamente vemos, como hemos estudiado, que venimos de atrás, la influencia de los principales para infundir que a los cristianos se les persiguiera y se les diera muerte. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. ¿Qué le estaba profetizando o predicando Pablo? Es que viene un juicio venidero, está cerquita. Arrepiéntete porque ya lo que estaba profetizado en Deuteronomio 32 se viene a cumplir. El cierre, la semana 70 de Daniel. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Entonces mire, Félix quería dinero, como lo quieren muchos gobernantes hoy en día. Solo quieren llenarse los bolsillos y aceptaban soborno. Pero Pablo, siendo un hombre correcto, un hombre de Dios, sabiendo que Dios lo libraría si era su voluntad y que Dios lo llevaría al cumplimiento del propósito para el cual lo estaba llamando para ir a Roma. Entonces, pero al cabo de 2 años, mire todo el tiempo que pasó, 2 años, Pablo preso. Es allí donde estos colaboradores, que quizás Lucas, este otro hermano que se menciona más adelante, ya viajando, yendo con él en la misma barca donde lo montaron a Pablo, venía uno que era de Macedonia, si no me equivoco, lo vamos a estudiar ya muy pronto. Iba con él. No menciona a cuáles otros de los discípulos iban con él, pero probablemente aquí ya estaba Lucas escribiendo. Lucas estaba allí a la par con Pablo y habían otros que le servían a Pablo y traían ofrendas de las iglesias, como por ejemplo la iglesia de Macedonia, para apoyar a Pablo en su ministerio. Entonces, al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Y vamos a ver quién es este Poncio Festo, y aquí ya vamos a terminar. Este Poncio Festo fue procurador de Judea desde el 59 al 62 después de Cristo. Y él sucedió a Antonio Félix, que es de quien estamos hablando, que tenía a Pablo preso por 2 años y trataba de sobornarlo para que le diera dinero y lo dejara libre. Entonces, para la gloria de Dios, llegamos al final del capítulo 24. Pudimos ver otras cositas y espero que hayan aprendido algo para la gloria del Señor, que sus vendas hayan sido quitadas y que puedan reafirmar su fe en Jesucristo, que es el único que les da salvación. Quiero dejarles por acá, como siempre lo menciono, dejarle el link para la serie completa, donde estamos yendo a través de todo el libro de los Hechos y estamos probando el ministerio de la mujer. Pero no solamente eso, sino como en esta oportunidad no estamos hablando de la mujer, pero estamos hablando de cosas muy importantes. La doctrina sana, verdadera, donde se reconoce a Jesucristo venido en carne. Es decir, que descendió del cielo, que se hizo hombre y que subió a los cielos como hombre también.
y reconociendo al Espíritu Santo como la tercera persona de un Dios único que tenemos, que se manifiesta como una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es bueno, y también le dejaré por acá el link a mis composiciones musicales. Para la gloria de Dios, al que está sentado en el trono, ya son más de 162,000 vistas. Y para la gloria de Dios, ya Espíritu Santo superó las 100,000 vistas. Cada día son más los que se unen a mi ministerio y lo apoyan. Gloria al Señor. Hay comentarios tan bellos sobre las adoraciones, estas últimas adoraciones que he compartido, y me da tanta alegría que me pidieron en estos días los acordes de alguna de las canciones porque iban a cantarlas en su iglesia. Gloria a Dios que está llegando esa adoración, y gloria a Dios que mis alabanzas para la gloria de Dios están llegando a muchas partes del mundo, incluso a Brasil, que me pedían que tradujera, que pusiera los subtítulos en portugués. Pero bueno, si hay alguien que hable español y portugués que me pueda ayudar en la tarea y servirle al Señor de esa manera, de traducir correctamente esas canciones al portugués, yo se los agradecería, para poder complacer a este hermano y a todos aquellos que están desde Brasil viendo estas adoraciones, para que también puedan tener el gozo de entender completamente lo que estoy cantando. Y bueno, mis hermanos, les bendigo, hemos llegado hasta el final. No te pierdas el próximo capítulo. Dios te bendiga grandemente.